Bueno, en este video les voy a platicar un poquito sobre lo que son las insulinas. Yo soy la doctora Gabriela Paola Romero González. Me encuentro en el Diplomado de Educación en Diabetes que está avalado por la Federación Mexicana de Diabetes. Lo que primero debemos de conocer son los tipos de insulina que tenemos aquí en el mercado. Lo que son las insulinas ultra rápida y también la que es la intermedia o NPH y la prolongada. Las insulinas van a actuar de acuerdo al tiempo de acción en nuestro cuerpo, recordando que la insulina es una hormona producida por el páncreas que va a ser la encargada de meter la glucosa a las células para que nuestro cuerpo pueda actuar. Las insulinas rápidas y la ultra rápida más o menos tardan un promedio de 3 a 6 horas de acción. La insulina intermedia o la NPH tarda en un promedio de 12 a 16 horas y las insulinas prolongadas tardan un promedio de 24 horas. Recordando que la insulina prolongada es la única que no va a tener un pico de acción. Es por eso que es la de que va a tener menos riesgo de hipoglucemia para nuestros pacientes, que ese es un punto muy importante que debemos de tener cuidado, ya que las otras tres insulinas sí tienen un pico de acción y pueden tener el riesgo de hipoglucemia. Debemos de enseñar a nuestro paciente cuáles son las características que deben de revisar en el momento de que van a iniciar a utilizar una insulina. Las insulinas ultra rápidas y las rápidas son de una apariencia cristalina, como si fuera agua. También la prolongada tenemos que ver que no esté cristalizada o que no tengan grumos. Y la única insulina que va a tener un aspecto lechoso es la insulina intermedia o la NPH. ¿Sí? Aquí podemos ver los dos frasquitos, cómo son las características. La NPH, que sí tiene un aspecto lechoso, y la insulina rápida, que sí es como si fuera agua de lo cristalina. Ahora ya para que hablemos un poquito de lo de la técnica, debemos de conocer el tipo de jeringas que vamos a utilizar para la aplicación de la insulina. Una forma la más económica que tenemos es la utilización de jeringas, ya que también puede haber otro tipo de dispositivos como son las plumas aplicadoras, pero en este sí va a incrementarse el costo económico para nuestros pacientes, ya que por ejemplo ellos van a tener que comprar lo que son los cartuchos y en las jeringas nada más se pueden comprar por paquetes. Dentro de las jeringas vamos a tener las que son para 30 unidades, las que tenemos para 50 unidades y las que tenemos para 100 unidades. Aquí por ejemplo tenemos las que son para 100 unidades y en estas les vamos a explicar a nuestros pacientes que se van a ir contando las unidades de 2 en 2, es decir, cada rayita son 2 unidades y así nos vamos a ir. A diferencia de la de 30 unidades, cada rayita se va a contar de media unidad, entonces es decir, 2 rayitas son una unidad, por eso que va de 5 en 5. Y en las jeringas de 5, cada rayita va a ser igual a una unidad. Un ejemplo, si tenemos qué tipo de jeringa le vamos a indicar a nuestro paciente que compre. Si por ejemplo nuestro paciente solo va a tener una insulina basal, es decir, solo por las noches con 20 unidades, para ese paciente va a ser muy fácil utilizar las jeringas de 30 unidades. Pero si ya por ejemplo nuestro paciente tiene una indicación de 51 o 60 unidades, para ellos va a ser más fácil utilizar las de 100, aunque quede un espacio libre para ellos. Algo que también debemos de tener en cuenta en el uso de las jeringas es en esta parte, lo que se conoce como espacio muerto, porque aquí se puede ir un poquito más de las dosis
de insulina que el paciente requiere, y eso puede ser algo que también puede hacer un aumento en la dosis que el paciente necesite y puede incrementar el riesgo de una hipoglucemia. Otro aspecto importante que también debemos de conocer son el tipo de agujas que tenemos que utilizar. Vamos a tener agujas de 4 de 5 milímetros que van a ser las especiales para los niños, que son, es decir, entre los milímetros nos van a indicar lo delgadito que pueden ser nuestras agujas. Y ya, por ejemplo, las agujas de 8 y 13 milímetros van a ser indicadas para los pacientes adultos o también para los pacientes que son muy obesos. Ya entrando más al tema de la técnica que tenemos para la aplicación de la insulina, vamos a hablar de los sitios que tenemos para la aplicación. En primer lugar tenemos lo que es la parte anterior de los brazos de ambos lados. También tenemos la parte lateral y la externa de los muslos, en el abdomen, 2 centímetros alrededor, hacia afuera, no cerca del ombligo, porque aquí si lo ponemos muy cerca del ombligo podemos aumentar el riesgo de una complicación que se conoce como lipohipertrofia o una lipodistrofia. Y esto es un punto muy importante que lo debemos de tratar con nuestro paciente. Otro de los sitios es en la parte anterior superior de los glúteos, donde también se pueden aplicar. ¿Sí? La parte más cómoda para que nuestro paciente se la pueda aplicar es alrededor del abdomen, recordando los 2 centímetros alrededor. Se pueden utilizar técnicas como si fuera a dibujar en sentido de las manecillas del reloj o la técnica de una mariposa, imaginando que el centro de la mariposa es el ombligo y cómo las alas van a estar alrededor. Y en la circunferencia de las alas es donde vamos a aplicar y podemos ir turnando los días. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para que así sea un día diferente. También, algo importante es que tengamos en cuenta que en los sitios de absorción, los sitios de la absorción va a depender dónde la apliquemos. En los brazos y en el abdomen se va a absorber más rápido, pero por ejemplo, en las piernas y en los glúteos va a tener una absorción más lenta. ¿Sí? Bueno, entonces ya para mostrar cómo es la técnica de aplicación tenemos 2 tipos de técnicas, que es la técnica en 90 grados y la técnica en 45 grados. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer, tenemos que hacer una técnica de limpieza de nuestras manos. Nos vamos a lavar nuestras manos. Ya de ahí vamos a proceder a lo que va a ser a cargar la insulina en nuestra jeringa, dependiendo de la dosis que se pueda aplicar. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar la técnica del vacío con una presión negativa. Es decir, primero vamos a cargar el número de unidades que requerimos y es el espacio de aire que vamos a inyectar en nuestra insulina, para que ya después solito se nos regrese, y es la cantidad de insulina que vamos a cargar. ¿Sí? Teniendo ya la cantidad de insulina que requerimos, la primera técnica, como se muestra que vamos a hacerlo, siempre 2 centímetros alrededor del ombligo en el abdomen, es una técnica en 90 grados. ¿Sí? Dependiendo del grosor de la aguja, es si por ejemplo vamos a utilizar la técnica de levantar un pliegue o la técnica del pellizco.
Si fuera una, por ejemplo, si fuera una aguja más pequeñita, una de 4 milímetros, entonces sí, vamos a hacer un pellizco para que la insulina quede en lo que es el puro tejido celular subcutáneo y no se vaya hasta el músculo, porque si se va hasta el músculo va a afectar la absorción que tengamos. Tenemos que formar como si fuera una C con nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice. Para hacerlo de esta forma, lo levantamos y esta es la técnica de 90 grados. Ya después la otra técnica, haciendo los mismos pasos, es una técnica en 45 grados. ¿Sí? Como se puede ver, esas son las dos técnicas que tenemos para la aplicación de insulina. Ya para finalizar, si contamos con un recipiente de desechos biológicos, los podemos tirar ahí, o por ejemplo podemos utilizar recipientes de plástico duros que tengan una botella amplia para que podamos ir conteniendo todas las agujas que fuéramos utilizando. De tener en cuenta que las jeringas únicamente se pueden estar utilizando una sola vez, ¿sí? Ya para terminar con todo esto, que fue sobre el tema de las insulinas, después de que el paciente haya podido observar este video, se va a hacer como una cartulina donde se muestran los pasos que se deben a conocer para la aplicación de una insulina. Por eso se van a cubrir las palabras claves para que de acuerdo al tiempo de acción el paciente pueda ir completando. De igual manera, en los sitios de acción y las técnicas que utilizamos para la aplicación de la insulina, las jeringas que tenemos en el mercado y las agujas. Entonces se le va a pedir al paciente que de acuerdo a la información contenida lo podamos ir utilizando. Bueno, y esto sería todo sobre el tema de la aplicación de insulinas.